Muy buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia de prensa conjunta con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, y con el secretario de Economía, Bruno Ferrari García de Alba. Para iniciar, escucharemos al secretario de Economía. Gracias. Soy el secretario de Hacienda. Muy buenas tardes a todos. Todavía. Con las medidas instrumentadas por el gobierno federal y el esfuerzo de millones de mexicanos, nuestro país se encuentra en un proceso de sólida recuperación económica. Prueba contundente de ello es que julio, al igual que cada uno de los meses de 2010, registró un aumento neto en la creación de fuentes de trabajo. Así, durante los últimos 30 días se generaron 45,697 empleos, lo que implica un total de 559,070 nuevas plazas de trabajo a lo largo del presente año. Este número de creación de empleos en los primeros 7 meses del año es el tercero más elevado en al menos los últimos 17 años. Si se deja de lado diciembre del 2009, que por las particularidades estacionales cíclicas que se observan, México registra ya 13 meses consecutivos en que se incrementan las oportunidades de empleo, y esa recuperación ha sido generalizada en los diferentes sectores productivos, con un crecimiento positivo del empleo tanto por el lado industrial como por el lado de los servicios. Al considerar además el desempeño positivo de indicadores como el Producto Interno Bruto, demanda externa e interna, producción y reservas internacionales, nos muestra con claridad la recuperación económica que vive México. La tendencia de los indicadores mencionados dejan claro que desde mediados del año pasado hemos incursionado en un proceso sólido de recuperación de la actividad económica y del empleo. Por parte del gobierno federal, echaremos mano de todas las herramientas que están a nuestro alcance para fortalecer la inversión y la generación de empleos y conservar y procurar la recuperación económica que ya está presente en México. Gracias. Ahora sí, el secretario de Economía. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta conferencia para conocer el comportamiento más reciente de la economía y particularmente del empleo en nuestro país. Como ya nos comentaba el secretario Cordero, prácticamente todos los indicadores económicos han mostrado una importante mejora. Tanto en el mercado externo como en el mercado interno están contribuyendo a la recuperación importante del empleo. Dos de los 3 sectores que más aportaron el crecimiento del empleo fueron precisamente el de los servicios para empresas, el de servicios para empresas y el de comercio, que están fuertemente vinculados a la actividad económica doméstica, es decir, al bolsillo de todos ustedes, al bolsillo de los mexicanos. Conjuntamente estos sectores han aportado más del 50% de los empleos creados en los últimos 12 meses al generar 376,000 puestos de trabajo. El otro sector con fuerte crecimiento asociado más a la actividad exportadora fue el de la industria de la transformación, que está dando resultados tan importantes y positivos. Este empleó a 26,800 nuevos trabajadores en el mes de julio y acumuló en el último año cerca de 313,000 empleos generados. En la Secretaría de Economía continuamos trabajando para que esta tendencia positiva se fortalezca y se refleje en oportunidades de empleo y desarrollo. Para hablarles de algunos ejemplos, primero, elevamos la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto es lo que se hace para que se den cuenta de las cifras, cómo están mejorando. A través de México Emprende, en lo que va de 2010, hemos apoyado la capacitación, consultoría, innovación y financiamiento de más de 73,000 empresas. 38,000 de ellas se beneficiaron del crédito detonado por el Fideicomiso México Emprende, que al 15 de julio asciende a 33,289,000 millones de pesos. Además, creamos 3 fondos destinados a apoyar de manera directa la innovación en las empresas, a los que se han destinado recursos por alrededor de 5,000 millones de pesos en los últimos 2 años. En segundo lugar, fomentamos el desarrollo de las cadenas productivas del país, es decir, que cada vez los insumos de las empresas más grandes se produzcan en México y que esos insumos puedan ser demandados. A través del programa de empresas tractoras y del desarrollo de proveedores nacionales, impulsamos la certificación de empresas en sectores estratégicos,
apoyando encadenamiento de más de 6.440 proveedoras, conservando y generando más de 12.800 empleos. Con el programa de compras de gobierno federal, un programa también muy importante, hasta julio de este año hemos ejercido un monto de 32.248 millones de pesos en beneficio de 69.563 micro, pequeñas y medianas empresas. Esto representa 69.9% del avance en el monto anual destinado a contratar de manera exclusiva con pymes mexicanas. De manera complementaria, el Fideicomiso para el Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas Proveedoras de la Industria Petrolera Nacional ya constituyó un fondo de garantías que detonará créditos por alrededor de 1.500 millones de pesos en beneficio de al menos 800 empresas. Durante este año ya se han apoyado financiamientos por 858 millones de pesos para 257 empresas. Y el tercer punto que quería comentarles: aceleramos la mejora regulatoria y promovemos las reformas legislativas necesarias para mejorar el ambiente de negocios en México. En esto estamos trabajando incesantemente de acuerdo con las instrucciones que nos ha dado el señor presidente. Por ejemplo, con tuempresa.gov.mx y según mediciones de la OCDE, redujimos los costos administrativos de constituir una empresa o una sociedad mercantil en 65%. Recientemente, el presidente anunció mejoras en el pago de impuestos que generan ahorros por 15,000 millones de pesos para los particulares. Se está discutiendo, ya pasada por la Cámara de Diputados, ahora en el Senado se estará discutiendo la ley de competencia, que es tan importante para nuestro país y para seguir adelante con esta generación de empleos. Y seguimos trabajando para que cada vez sea más fácil establecer un negocio, realizar inversiones y generar empleos que tanta falta hacen aquí en nuestro país. Es por eso que nos sentimos muy satisfechos que estos más de 559,000 empleos que se han generado en el año representan la tranquilidad de miles de hogares en el país, y seguimos trabajando incesantemente para que esto pueda llegar a todos ellos. Por eso nuestro objetivo es seguir construyendo una economía que facilite la apertura y operación de los negocios y que atraiga inversiones y, por supuesto, que genere los empleos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Empezamos con Alberto Verduzco de Milenio. Gracias. Dos preguntas. Si nos pueden decir cuál es la estimación de generación de empleos ya para 2010. Me parece que la pensaban ajustar al alza. Y una segunda pregunta, ustedes nos han comentado que tienen nombre y apellido de todos los empleados, de estos nuevos trabajadores asegurados en el IMSS. Me gustaría saber si también nos pueden precisar de cuántos son sus percepciones, para tener una idea de la calidad de empleos que se están generando, sobre todo porque el INEGI en su informe de desempleo tenemos que sigue habiendo una desocupación importante entre aquellas personas con mayores niveles de educación, lo cual sugiere pues que no se están generando quizás los empleos de calidad que se necesitan. Gracias. Sí, gracias. Bueno, la estimación de empleo, como ustedes las conocen, que son estimaciones públicas, ubican la generación de empleos entre 500,000 y 600,000 empleos este año. Cifra que claramente estamos ya superando a la mitad del año. Hay que reconocer y hay que entender que la generación de empleos tiene cierta estacionalidad, es mucho más potente los primeros meses del año, y al final del año, sobre todo en el mes de diciembre, tiene una declinación importante. Eso es una regularidad que presenta la economía mexicana de toda la vida. Pero en este momento los datos de generación de empleo son muy fuertes, son muy importantes. Estas 559,000 nuevas plazas pues demuestran que la recuperación en México está en marcha y de manera muy potente. El emitir una nueva cifra de los empleos estimados, me parece que en este momento no estamos en condiciones de emitir una nueva estimación. Cuando la tengamos, por supuesto, la haremos de su conocimiento. Lo que sí podemos decir es que hemos tenido un buen primer semestre en la economía. El crecimiento de la economía para el primer semestre fue de 5.7 anual. Tan solo en el segundo trimestre el crecimiento esperado de la economía fue de 7%, lo cual pues nos demuestra que hay una solidez muy importante en la recuperación económica. Con respecto a dónde se generaron o el nivel de los sueldos y salarios que presentan
estos 550,000, bueno, a reserva de tener más detalles, que no los tenemos, pero sí se distribuyen de manera muy similar a lo que se distribuyen los asegurados del IMSS a lo largo de la historia en el país. No hay ninguna evidencia de que estos trabajos estén más o peor, mejor o peor pagados que los trabajos existentes en el Instituto o registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchos de estos trabajos, o la mayor parte de estos trabajos, se han generado en la industria de la transformación, que es uno de los sectores que tiene mayor remuneración en la economía mexicana. Otro componente importante es servicio de empresas, en el comercio, y una parte menor de estos empleos provienen de la industria de la construcción, transporte y comunicaciones. La mayor parte provienen de la industria de la transformación, que es el sector manufacturero, el sector exportador, donde tradicionalmente la productividad de los trabajadores mexicanos es mayor y eso se refleja en sueldos mayores. El 60% de los trabajos que se están generando son empleos permanentes, lo cual también es un dato importante. La mayor parte de estos nuevos empleos son empleos permanentes. Y de nuevo, lo más importante aquí es que son empleos que tienen nombre y apellido y son familias que al inicio de este año hay 559,000 familias que al principio de este año no tenían un trabajo y ahora sí el jefe de la familia tiene un trabajo y ese es un dato muy importante. Con respecto a los datos del INEGI, los datos de desocupación también muestran una mejora, ¿no? La última medición muestra una disminución con respecto a la información previa que tenía. Es decir, que todos los datos son consistentes de que está disminuyendo la desocupación en México, que se están generando y se están abriendo fuentes de empleo y que esto es consistente con los datos que tenemos de crecimiento económico. Yo solo comentaría, creo que es un dato importante, dado que está citando precisamente cifras del INEGI. De acuerdo a las mismas, precisamente para el sector manufacturero, las remuneraciones medias reales pagadas, aquí se incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales, se incrementaron medio punto durante este periodo. Así es que es un dato interesante también para saber sobre la calidad de los empleos, pues que se equipara a los empleos que se hubieran perdido. Es decir, se están recuperando y se están recuperando en la misma calidad, incluso un poco mejor. Y nada más, únicamente para mencionar el dato, en los últimos 12 meses se han generado 632,000 nuevos empleos. Así es. Estoy haciendo la aclaración que son los últimos 12 meses, no es en lo que lleva del año. En los últimos 12 meses se han generado 632,000 nuevos empleos, de los cuales 312,000 provienen de la industria de la transformación, 158,000 provienen de servicios para empresas, 116,000 están vinculados al comercio y el resto están distribuidos en el sector de la construcción, en el sector del transporte y en servicios sociales. La siguiente pregunta es de Verónica Gascón, de Reforma. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Secretario, si bien se han creado empleos en lo que va del año, ¿cuándo se batirá el rezago que hay de 800,000 empleos por año y que afecta sobre todo a la población joven? ¿Hasta qué momento veremos que están creando realmente nuevas plazas de trabajo? Porque lo que ustedes están reportando aquí es una recuperación de lo que se perdió durante la crisis. Eso es una pregunta. Y la segunda, si nos puede mencionar cuántas empresas de outsourcing han intervenido, porque estas empresas hacen contratación de personal en condiciones precarias, sin cumplir con todos los requerimientos de seguro social, por ejemplo, y otras prestaciones sociales. Bueno, yo diría que en este momento y desde el mes pasado probablemente hemos recuperado todos los empleos que se perdieron como consecuencia de la crisis económica mundial que afectó a México en los años de 2008 al 2009. En este momento pues empiezan a generar fuentes de trabajo que ya estamos en niveles históricamente altos en generación de empleo y en términos de registro en lo que tiene que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo creo que
es injusto decir que estas no son nuevas plazas de trabajo. Hay que preguntarle a las familias que no tenían un empleo y que en este momento, gracias a la recuperación económica que tiene México, tienen un empleo. El jefe de la familia o la jefa de la familia en muchos de los casos empieza a tener ingresos para poder enfrentar las necesidades de su casa. Para ellos esto desde luego que es una nueva plaza de trabajo y significa un avance notorio y un avance sustancial, lo que muestra que hay recuperación económica en México y que esto se empieza a traducir en mejorar el bienestar de las familias mexicanas. Entonces creemos que son buenos datos. A partir de este momento los empleos que se empiezan a generar, pues ya logramos recuperar lo que se perdió durante la crisis económica. Yo solo agregaría, Verónica, que los datos que se están dando son precisamente de trabajadores asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, que cuando hablas de empleos precarios, nosotros no estamos hablando aquí de los empleos precarios, estamos hablando, como bien se dijo ya, de personas con nombre y apellido que están protegidas por las leyes precisamente por estar registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son empleos formales. Diana Domínguez, de Notimex. Gracias, buenos días. Secretario Cordero, usted menciona que el 60% de los empleos recuperados son permanentes. ¿Esto quiere decir que el 40% de los empleos recuperados están en riesgo de volver a perderse? ¿O de qué tipo son ese otro 40%? Por una parte. Por la otra, sí quiero insistir un poco en las remuneraciones, porque hoy Bancomer mencionaba que si bien se están recuperando los empleos, se está recuperando el nivel de empleo, las remuneraciones siguen siendo de salarios mínimos, aunque sea un 0.5% de incremento, las remuneraciones, la calidad del empleo sigue siendo muy baja. ¿Cuál es la opinión al respecto? Los salarios mínimos no son suficientes para la manutención de una familia. Y sí quiero aprovechar el micrófono para preguntar, hoy el director del IMSS mencionó que de alguna manera no van a acatar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en materia de pensiones, que los pensionados del IMSS van a seguir recibiendo las remuneraciones como está establecido hasta el momento. ¿Cuál es la opinión de usted? Gracias. No, tradicionalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social divide entre empleos permanentes y empleos eventuales, y los empleos eventuales de ninguna manera significa que son empleos que se corre algún riesgo de perderlos, simple y sencillamente es una clasificación que utiliza el Instituto Mexicano del Seguro Social con respecto a la duración esperada de estos empleos formales, y es una estructura que ha presentado el empleo en México por muchos años. Yo creo que sí es muy importante el que la mayor parte de estos empleos se estén generando, son empleos permanentes. Yo creo que eso es algo muy importante. La estructura salarial que presenta México, bueno, pues lamentablemente no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana, y se han hecho avances importantes. El nivel de vida de los mexicanos ha avanzado sustancialmente en los últimos años, todos los indicadores sociales así lo indican, y que evidentemente muchos de estos indicadores sociales son muy sensibles a crisis económicas, pero México ha pasado la crisis, está mostrando recuperación económica. El ingreso per cápita de los mexicanos en México se ha duplicado en los últimos 20 años. En México en este momento tenemos un ingreso per cápita muy superior al que teníamos hace 5 años, al que teníamos hace 10 años. Estamos cerca, dependiendo de las mediciones, arriba de los $10,000 per cápita, lo cual es importante. Entonces yo creo que también es innegable que en las últimas décadas México ha avanzado en términos de ingreso, en términos de condiciones de bienestar social, y que sin duda hemos sido afectados por las crisis económicas. Afortunadamente esto ha quedado atrás. Yo creo que hay una confusión. Yo creo que en ningún momento el Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que no acataría la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Lo que el gobierno federal ha dicho y lo sostiene es que, primero, que no se reducirá ninguna de las pensiones que están en curso de pago. Todo el pensionado que está recibiendo en este momento su pensión recibirá recibiendo lo mismo que recibía en el pasado. Y segundo, que se analizará el alcance de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, de manera que todos los pagos de las pensiones estén en estricto apego a la ley. Entonces, ahí no hay ninguna duda que las pensiones que se pagan en el Instituto Mexicano del Seguro Social están de acuerdo a la ley, y por supuesto que se acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Lo que hay que analizar es el alcance de esta resolución, y si esta resolución alcanza
para cambiar la manera como el Instituto Mexicano del Seguro Social está calculando las pensiones, que de acuerdo a lo que informaron el día de hoy el director general del INDE y el secretario del Trabajo, pareciera ser que no, que la resolución de la Corte no alcanza a la manera como el Instituto Mexicano del Seguro Social calcula sus pensiones. De manera que, de acuerdo a la información que dieron mis colegas el día de hoy en la mañana, las pensiones del IMSS se seguirán calculando como se venían calculando en el pasado, de manera que no va a haber afectación de los que ya recibían su pensión y de los que están próximos a jubilarse y están haciendo su cálculo para las pensiones. Jens Gould, de Bloomberg. Buenas tardes, secretarios. Secretario Cordero, una pregunta. Ya que tienen estos datos bastante favorables del empleo y ya que Hacienda ha reconocido que su pronóstico de crecimiento para este año es un pronóstico conservador, quisiera saber si ya van a o ya decidieron subir este pronóstico y a qué cifra sería para el año 2010. Gracias. Gracias. Sí, sin duda estos datos de un crecimiento en este último trimestre del 7% y un crecimiento en el primer semestre de la economía de 5.7%, pues nos sugieren que la recuperación ha sido más poderosa de lo que originalmente habíamos previsto. Estamos revisando nuestros pronósticos de crecimiento para decidir si ya tenemos evidencia suficiente para incrementarlo o no. En este momento el pronóstico anual es de 4.1%, que si bien a la luz de los datos más recientes se antoja conservador, pero bueno, habrá que revisarlo con mucha calma y evitar dar cifras alegres. Preferimos ser conservadores que echar las campanas al vuelo. Marcela Ojeda, del Financiero. Gracias, buenas tardes, secretarios. Quisiera preguntar, todo este panorama pues sí es bastante alentador. Hasta ahorita, primero, si me pudiesen aclarar, ¿cuántos de estos empleos, de esta cifra, cuánto es lo que se ha recuperado desde, ya que dice que desde la crisis ya se recuperaron, y cuántos son nuevos empleos? Y también, bueno, ¿cuáles podrían ser los riesgos para que se consolide esta recuperación económica? Y si harían un llamado también para ayudar a la demanda interna a que el sector bancario suelte más la llave del crédito. Gracias. Sí, gracias. Bueno, desde luego que la recuperación económica tiene retos que habrá que enfrentar, muchos de ellos provienen del exterior. La recuperación económica en Estados Unidos es una historia de claroscuros. Hay buenos datos y al día siguiente hay datos no tan alentadores y al día siguiente vuelve a haber datos muy optimistas. En fin, es una historia que no acaba de consolidarse y eso sin ninguna duda tendrá una repercusión en el dinamismo de la recuperación económica en México. Y evidentemente lo que sucede, la incertidumbre en los mercados europeos también es algo que pudiera afectar a la economía mexicana. La recuperación no está exenta de riesgos y por eso es muy importante consolidar en este momento nuestros mercados internos. Hemos venido trabajando de manera muy importante en que eso suceda. Ya hay ciertos indicadores que indican que hay dinamismo en el sector interno de la economía. Por ejemplo, las ventas en tiendas de autoservicio tienen un crecimiento en el mes de junio de 6.30%. Esta recuperación de empleo, evidentemente, esto sugiere. En términos de la expansión del crédito, los datos de expansión del crédito también empiezan ya a mostrar datos muy positivos. Los datos de créditos hipotecarios tienen un crecimiento de 2 dígitos, lo cual es bastante bueno. Los créditos a empresas también tienen un crecimiento importante y lo que ha venido un poco rezagado es el crédito al consumo, que ya empieza también a estabilizarse. Es así que también el crédito empieza a ser una palanca importante para el crecimiento de la economía. El sector de la construcción también empieza ya a mostrar cierto dinamismo y a recuperarse de lo que vivió en el año 2009. También las familias mexicanas están terminando su proceso de desendeudamiento que tuvieron como consecuencia de la crisis, empiezan a pagar sus deudas y poco a poco esto va a alentar el consumo. De manera que para nosotros es muy importante también poder detonar el crecimiento interno de la economía. Se está dando, no todo este crecimiento proviene del sector externo, también ya hay un componente importante del sector interno. Con respecto a cuántos de estos trabajos, bueno, los datos que se tienen es que precisamente en el mes de junio pudimos
pues digamos, recuperarnos de todos los empleos que se perdieron desde el inicio de la crisis en el año, finales del año 2008, lo cual es un buen dato de que ya se ha podido recuperar, al menos en los empleos formales registrados en el IMSS, la caída que se tuvo durante la recesión del año 2008-2009, y bueno, pues pareciera que empezamos ya la recuperación y la consolidación del empleo en México. Yo solo me atrevería a agregar que, de acuerdo a estas cifras, pues en ninguna de las otras crisis que nosotros habíamos vivido había habido esta recuperación tan rápida como la que ha existido después de esta crisis, que se temía como la crisis pues más importante de nuestro planeta, debido a las medidas contracíclicas, a las diferentes medidas que se estuvo tomando por parte del señor presidente, por parte del gobierno federal, para poder hacer que esto saliera adelante. No sufrimos los periodos tan largos de recuperación como los que hemos visto en esta ocasión. Vamos con la última pregunta, José Manuel Arteaga del Universal. Gracias, buenas tardes. Tengo 3 interrogantes. La primera, señor secretario, es si me puede confirmar si la Secretaría de Hacienda estaría trabajando con base en una plataforma de petróleo de $60 por barril para el presupuesto 2011. Una segunda es, ¿qué mensaje le da el secretario Ernesto Cordero a estos pensionados que están a 1 o 2 años de jubilarse? ¿Qué mensaje le da una vez que han manifestado una preocupación grande? Y una última es, su nombre, señor secretario, aparece mucho en las columnas políticas, y dicen que el secretario Ernesto Cordero es el delfín del presidente Felipe Calderón. Me gustaría preguntarle si es usted el delfín para el próximo elección presidencial. Primero, el dato o el parámetro que utilizaremos para el precio de la mezcla mexicana del petróleo para el presupuesto se calcula de acuerdo a una fórmula preestablecida con toda claridad en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El cálculo que utilizamos evidentemente y considera los datos años atrás y los precios de los futuros hacia adelante. En este momento todavía no hacemos el cálculo definitivo, ese cálculo se hace hasta el último momento posible antes de mandar imprimir el presupuesto de egresos de la Federación, de manera que tengamos la última observación lo más actualizado posible. Entonces, en este momento pues no podría decir por dónde andamos, pero sí mencionar que este número no es arbitrario, este número responde a una fórmula preestablecida en la ley, que responde a los valores observados en el pasado y a lo que se espera de acuerdo a vectores de precios y de futuros estandarizados a nivel internacional, de lo que se espera en el futuro. Con respecto a qué le diría a los pensionados, les diría que estén tranquilos, que las pensiones se seguirán calculando como se han venido calculando en el pasado, que ningún pensionado que ahorita en este momento reciba una pensión se le va a ver recortada su pensión como en algún momento hubo cierta malinformación al respecto. Eso no es cierto, las pensiones siguen exactamente igual que como se venían pagando, y aquellos que están próximos a jubilarse, bueno, pues que lean con mucho cuidado lo que establece la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y que elijan sabiamente si se quieren jubilar de acuerdo a la ley del 73 o si se quieren jubilar de acuerdo a la ley del 97, de acuerdo a lo que mejor les convenga y de acuerdo a los cálculos que hagan. Pero decirles que el cálculo de las pensiones se sigue haciendo exactamente igual que en el pasado y que no debe haber ningún motivo de preocupación, que todo el mundo esté tranquilo, en ese sentido no debe haber afectación. Y con respecto a su última pregunta, soy el secretario de Hacienda y voy a ser el secretario de Hacienda si el presidente así lo dispone hasta el último día de noviembre del año 2012. Gracias. Muchas gracias. Damos por terminada la conferencia de prensa.